Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Qué bueno es tener una actitud de terreno fértil, de decir, Señor, siembra en este terreno que es mi corazón, la palabra que tú quieres darme este día para que yo pueda regarla, abonarla y que crezca en mi vida, que la palabra de Cristo corra y que sea glorificada en nuestros corazones. Esa es la idea. Vamos a leer el versículo 1, aunque en su contexto vamos a tomar otros versículos de ahí mismo de Romanos, pero vamos a leer únicamente el versículo 1 y luego vamos a pedir la bendición del Señor para que Él se manifieste, que Él glorifique su palabra. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Leemos la primera frase, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque tenemos este versículo delante de nosotros con una orden bien concreta. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Queremos aprender acerca de la sumisión. Queremos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Queremos estar en función de tus propósitos, Señor. No queremos estar en contra tuya, sino al contrario, que tú nos uses para ser de bendición en el sentido de que vamos caminando en tu voluntad. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí con la Biblia abierta y con un corazón dispuesto, con una mente lista para recibir la palabra tuya, Señor. Guíanos, y si entre nosotros hay alguien que va a escuchar este mensaje que no te conoce a ti, Señor, que tú te glorifiques enseñándole, guiándole, para que pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo y que pueda disfrutar del gozo y la alegría que cada uno de nosotros tenemos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces queremos agradecer al Señor por la bendición y la oportunidad que tenemos de estar día a día escuchando la palabra, leyendo la palabra, pero el día de hoy vamos a ir a este pasaje de Romanos 13, versículo 1. Y leo otra vez la frase inicial: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay personas, cristianos principalmente, que en su corazón oír la palabra sumisión les causa una reacción negativa. Oyen la palabra sumisión y automáticamente se le destiemplan los huesos, o sea, como algo ahí adentro, algo pasa y como que automáticamente rechaza. Es que tienes que someterte. Esas palabras someterse es como que le han echado ácido a esa persona y entonces rápido da a conocer el corazón que esta persona tiene. Y de eso vamos a hablar ahora, de la palabra sumisión. Y para que vean cómo Dios se manifiesta, en el Salmo 24, no lo vamos a leer, yo se los voy a leer el versículo que quiero mostrarles. En el Salmo 24 dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, Él es el dueño de todo. El mundo y los que en él habitan. O sea, de Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo, de Jehová es las personas que habitan aquí. Ahora, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Sí, eso estamos claros.
Sin embargo, porque Satanás sea el príncipe de este mundo, Dios no deja de ser soberano. Y Dios muestra su soberanía sobre toda la humanidad, sobre todo el globo terráqueo. Y es interesante porque no solo la gente, sino el mundo como tal, la naturaleza, todo lo que respira, digamos, está siendo guiado por Dios. Aún, y aquí hay una cosa bien interesante, Dios tiene sus propósitos y Dios ha establecido en el libro de Apocalipsis y en otros libros que hablan de profecía cuáles van a ser, cuál es el ambiente final de las naciones, del mundo, cuál va a ser el panorama general, cuál será el contexto político, cuál va a ser el contexto de la humanidad. Y aquí viene lo interesante, y es que el ser humano individualmente no quiere hacer la voluntad de Dios, pero colectivamente, o sea, hablando de la humanidad y el individuo no quiere hacer la voluntad de Dios, pero la humanidad pareciera como masa, pareciera que la humanidad tuviera una voluntad y es 100% sumisa a Dios. Ahí se puede ver la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque toda la humanidad se va moviendo de tal manera que se va acoplando, se va manifestando, va aterrizando exactamente como Dios ha descrito los últimos tiempos. O sea, toda la humanidad está empeorando y las condiciones apocalípticas se van ya visualizando o ya están ahí. Entonces, como humanidad, Dios dijo, esto es lo que va a haber al final, y entonces toda la humanidad se va conformando a lo que Dios dijo. Y podemos ver una humanidad obediente, pero formada de individuos desobedientes. Y esto es así. Ahora, para beneficio de toda la humanidad, Dios estableció 3 instituciones. La institución del matrimonio o del hogar, la institución de lo que es el Estado o el gobierno y finalmente la iglesia. Es decir, cómo nosotros podemos alabar y glorificar a Dios, cómo poder seguirle. Él estableció estatutos y todo. No llamémosle iglesia, sino que le llamamos cómo Dios ha establecido jerarquías dentro de las estructuras religiosas para que nosotros podamos funcionar ahí. Nosotros vamos a hablar ahora, antes era el judaísmo, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia, el Estado, la familia y la iglesia. Ahí están las 3 instituciones que Dios ha establecido. Y lo interesante es que para que estas instituciones funcionen, ¿qué quiere decir funcionen? Quiere decir para que sean una bendición a la humanidad, porque estas instituciones son la base del éxito del ser humano. Entonces, para que funcionen muy bien, existe una palabra clave, que es sumisión. En otras palabras, obediencia. Entonces, el orden que Dios ha establecido dentro de cada institución, Dios dijo, esta refrigeradora yo la voy a hacer y yo voy a decidir cómo va a funcionar. Pues recibimos la refrigeradora y aprendemos cómo funciona y así la usamos. Entonces, es así. No la vamos a usar para calentar frijoles, no lo vas a meter en una refrigeradora. No vas a meter en una refrigeradora una madera que tiene guardada por ahí, porque no es bodega la refrigeradora. Tiene su propio uso. Igual, si tú tienes una guaflera, la guaflera sirve para hacer waffles. No vayas a pretender hacer un bolillo o un pan en una guaflera porque no te va a salir. Entonces Dios hizo las instituciones y les dio una manera de funcionar para alcanzar los propósitos para bendición tuya y para bendición mía y de toda la humanidad.
Entonces, estas instituciones están puestas no por molestar a la gente, sino para bendecir a las personas. Ese es el propósito. Entonces, sin embargo, vean qué interesante, la naturaleza caída del ser humano detesta la sumisión. Como decíamos al principio, hay personas que reaccionan cuando se les dice que tienen que someterse. Mira, tú vas a estar bajo la obediencia de fulano. No, no me gusta ese, no me parece. ¿Y por qué? Porque hay dentro de nosotros una reacción contraria a la sumisión. Queremos ser rebeldes, queremos lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo a mí me parezca, lo que yo analizo, lo que yo pienso. Si me parece está bien, si no, no. O sea, no, ya no es obediencia, sino depende cómo yo lo vea. Dios nos ha dejado bien claro. La sumisión es la clave para que estas instituciones puedan funcionar de la mejor manera. De lo contrario, lo que van a tener es un tremendo conflicto, grandes desórdenes y estamos alejándonos del orden divino que les ha puesto a las instituciones y por lo tanto vamos a alejarnos de la voluntad de Dios. Vivimos nosotros en una sociedad, ahora lo que antes eran virtudes, ahora prácticamente son maldiciones. Ver a una mujer sumisa es muy raro. Es muy raro que como Sara, como dice la Biblia, Sara, que le decía Señor a su esposo, ¿verdad? Le decía a Sara, Dios, ¿cómo se llama? Abraham le decía a Sara, Sara, mira, me preparas un borreguito que tenga, sí, sí, Señor, ahorita se lo preparo. O sea, no, pero es que mira, estoy ocupada y solo me pides esto. No, no, Sara no es así. Dice que le decía Señor. Ahora, la mujer de Proverbios también es alabada aquella que teme a Dios. Y toda aquella mujer que resalta en su corazón lo que es la sumisión, está bajo el orden divino, está haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora hay como que hay que explicar bien la cosa porque lo que está de moda es la rebeldía. La sociedad de hoy está cultivando el individualismo, no la dependencia. La dependencia se ve mal. No, pues que tú eres dependiente, tú eres codependiente y tienes esto y lo otro y hasta lo llevan a extremos. Claro, hay extremos en todo esto. Yo creo que el tema que estamos tratando ahora de la sumisión es muy complejo, es muy difícil y tiene sus recovecos, tiene sus cuevitas, sus cosas difíciles. Pero vamos a establecer la base bíblica de lo que es la sumisión. Así que esta sociedad está fomentando el irrespeto a las autoridades. Los niños irrespetan a sus maestros y se ríen y todo aquí bien bonito. Mira, el más malo de la clase viene a ser como el héroe del grupo. Y los hijos también está de moda hacer lo que ellos quieran. Los padres tienen que explicarle a los hijos por qué tienen que obedecerle y el hijo, ahora entiendo, entonces te voy a obedecer. La obediencia no tiene que ver con el entendimiento, sino con la voluntad. Sí, así es. Si es tu padre, deja que el Señor te guíe a través de él. Pero ahora los hijos piden, ¿por qué? Mira, vas a hacer esto y lo otro. ¿Y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Y viene el padre, es que mira, por esto y lo otro. Ok, está bien, lo voy a hacer. Si lo entiendo, lo hago. Si no, no lo hago. Y como que estamos echando a andar un tipo de sumisión humana, ya no la sumisión que el Señor nos demanda y la sumisión que proviene del Espíritu Santo. Entonces, esta sociedad es irrespetuosa ante la autoridad. Esta sociedad no quiere dar cuentas. No se metan conmigo, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que andan buscando? Ser libres. Pero diríamos, esa es una falsa libertad, lo que realmente andan buscando, aunque no la van a encontrar. Lo que van a encontrar lejos de buscar la libertad va a ser una real amargura por buscar una falsa libertad. Entonces,
están causando estragos en la familia, estragos en la sociedad, están causando estragos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que Dios quiere que hagamos conforme a la sumisión, a la obediencia. Y eso es lo que Dios quiere. En el fondo, es para que seamos bendecidos. Ese es el propósito. Entonces, quiero leer lo que dice Efesios 5:21. Y aquí es un principio importantísimo. Dice así, que la sumisión es de esta manera. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, en otras palabras dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Los hijos deben de obedecer a sus padres como al Señor. En otras palabras, lo que vamos a ver acá es que Dios quiere usar la institución del hogar, del gobierno y de la iglesia para poder guiar a la humanidad, para poder hacer su voluntad en la humanidad. Y para eso ha puesto líderes, ha puesto gobernadores, ha puesto padres para que nosotros a través de estas instituciones hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Dios dice, yo voy a poner a este líder aquí, pero en realidad yo voy a dirigir al líder. No es el líder que va a hacer lo que él quiera, sino yo lo voy a dirigir. Y entonces pone líderes porque todas las autoridades que están puestas, Dios las puso, tanto en la familia, en el Estado, como en la iglesia. Dios puso esas autoridades diciendo, yo voy a dirigir al pueblo a través de las autoridades. Y por eso dice, como al Señor. O sea, lo que nosotros vemos solamente es el que manda, el líder, al esposo, al presidente. Lo que vemos allí es al maestro. Lo que estamos viendo allí es a la autoridad física nada más. Pero no tenemos la capacidad de ver que detrás de él está Dios dirigiendo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando acá? Primero definamos bien lo que significa la palabra sumisión. La palabra sumisión en el griego es upotazo, que se compone de dos palabras. La primera es debajo, upo, y tazo significa organizar, o sea, como organizarse abajo. Se traduce como sujeto o sujeción. Quiere decir que la palabra en español podría significar ponerse debajo de, o sea, estar bajo sumisión. Uno decide estar bajo de. También se puede poner como estar sujeto a. También, pero debajo, sujeto a. Y estar debajo de en obediencia. Entonces, eso es sumisión. Es la decisión voluntaria de dejarse guiar por la autoridad que Dios le ha dado. Ok, esa es la sumisión. Ahora, el hombre más sumiso o más, en este caso podríamos decir, más manso del que se menciona en la palabra de Dios, es Moisés. Dice allí en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, y menciono a Moisés, ¿por qué? Porque vamos a ver qué es lo que nosotros no somos capaces de ver, que Moisés sí vio. Y que es un poco rara la expresión, pero lo vamos a ver acá. Dice así en Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En aquel entonces, ¿no? Se dice que Dios evalúa todo el ser humano y llegó a la conclusión de que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres que habían en aquel entonces. Y Dios, ahora vemos cómo Dios escogió a Moisés. Claro, aquí podemos ver, como digo, esto tiene muchos recovecos. Moisés llegó a ser el hombre más manso, porque al principio no lo era, pero él llegó a serlo.
Y aquí vemos un proceso, un crecimiento, madurez. Y eso es lo que Dios nos demuestra. ¿Cómo, hacia qué nos vamos acercando? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Ahora, si Dios analizara este mundo en este momento, ¿quién sería el hombre más manso? ¿El hombre más sumiso? ¿Quién sería? Bueno, no sabemos quién podría ser. O le costaría muchísimo al Señor encontrarse uno más manso, que hacía lo que Dios decía. Entonces, esta cualidad de ser manso, de ser humilde, de estar bajo, de tomar la decisión de estar bajo sumisión, esta actitud es la que nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios. Esto es fe. ¿Por qué fe? Bueno, leamos el libro de Hebreos, capítulo 11. Sabemos que el libro de Hebreos 11 es el de los héroes de la fe. Y allí encontramos a Moisés. Y dice allí en el versículo 27, Hebreos 11, 27, para los que están anotando, les doy el texto. Hebreos 11, 27, dice así: por la fe, vean que es por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está. Se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés era guiado por una persona que él no veía. Pero dice la frase, por eso dije que es un poco rara, viendo al invisible. Toda autoridad es establecida por Dios, pero detrás de esa autoridad, ahí está el invisible guiando a esa autoridad. Claro, pero esto, y si hay muchos peros en esto, pero vamos estableciendo la base bíblica. Ahora, ¿por qué esto es clave, como viendo al invisible? Si un hijo se va a someter a su papá, es porque cree que detrás de su papá está dirigiéndolo Dios. Dios sabe el tipo de padres que tú necesitas y por eso tienes esos padres que tú tienes. Dios sabe el tipo de esposo que necesitaba. Por eso te dio ese esposo. Qué difícil es, sí. Y aquí hay muchos recovecos también, sí, también. Pero ese es el principio. Esta capacidad de someterse, esa es la capacidad que al hombre le cuesta, que a la mujer le cuesta, que a los hijos les cuesta. Lo más normal es una rebeldía. Entonces, si nosotros queremos destruir esta humanidad, seamos rebeldes a todas las instituciones donde estamos y un caos va a venir. Imagínense mujeres que no obedecen, no se someten a su esposo, esposos que no se someten a Dios, presidentes que no hacen la voluntad de Dios y que nadie se somete a nadie. Es un caos. Es un caos. La única forma de ordenar todo es que cada quien esté bajo la dirección de Dios. Entonces, ¿quién es el que está detrás? Es el invisible. Es el gran yo soy. Es el Rey de Reyes. Es el Alfa y la Omega. Es Cristo que está ahí. Es el Todopoderoso. Pero aquí está el principio. Y la sumisión no debe de ganarse. O sea, hay gente que dice, la autoridad que está delante de mí, para que yo me someta, él tiene que ser digno de mi sumisión. Si no, no me someto. Allí dice, bueno, si a mí me gusta, me someto. Si no me gusta, no me someto. Entonces como que analizan y deciden a este sí, a este no, y volvemos otra vez a las obediencias y la sumisión selectiva. Yo decido a quién obedecer y a quién no. Entonces ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos seccionando la palabra, estamos olvidando muchos pasajes bíblicos. Estamos rompiendo con el esquema de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vas a hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de tus propios criterios. Es más, a veces ni tus propios criterios, sino los que oyes en la televisión, los que tu amigo te dice, las personas que te están influenciando. Vas a terminar diciendo lo que el otro dijo y que a ti te gustó, pero no lo que Dios dice. Entonces, muchos problemas van a venir
porque no hay sumisión. Y ahora, el punto que estoy enfatizando es que hay líderes que no ven al invisible. Hay personas que están dirigiendo, pero no están dirigiendo conforme la voluntad de Dios. No están obedeciendo lo que dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. El esposo debe estar sometido a Dios. El presidente debe estar sometido a Dios. Los magistrados, los diputados, todos deben de estar sometidos a Dios. Ah, bueno, pero esa es una utopía. Bueno, sí, estamos hablando de los principios generales. Entonces, sometidos a Dios. Pero el ser humano es rebelde y hace lo que le conviene, lo que le parece, según sus propios criterios. Y se apartan de Dios. Claro, al apartarse de Dios, se desconfigura el plan divino. Y es ahí donde tenemos problemas, porque hay hombres que se desconfiguran y ya no hacen lo que Dios pide, sino que son machistas, imponen su autoridad y hacen lo que ellos quieren en casa y quieren tener a su esposa como una esclava y que vas a hacer lo que yo diga, etcétera, etcétera. Bueno, por líderes como estos es que estamos como estamos. Porque los hombres no se sometieron a Dios como viendo al invisible, sino que hicieron su propia voluntad y se apartaron. Lejos de alabar y glorificar al Señor, lo que han hecho es irse tras sus propias pasiones. ¿Por qué? Porque no entendieron el tema de la sumisión. No lo captaron, y eso es lo que Dios quería hacer. Entonces, hombres que han abusado de su liderazgo, han usado la autoridad para beneficio personal y no para la bendición de aquellos que tienen bajo su autoridad. Entonces, por eso la sumisión es sinónimo de debilidad. Por eso ser sumiso es sinónimo de personas que no tienen carácter. Y entre los que están, no solo mujeres, sino hablemos de otros, estar sumiso es sinónimo de que no tienes criterio, sinónimo de que vas a hacer morir tu creatividad. Es sinónimo de humillación, de inferioridad, de opresión, de despojo de la personalidad. Es sinónimo de bajo estima y hasta puede llegar a ser sinónimo de que eres un tonto porque te sometes. Entonces, de hecho, hay mujeres que dicen: usted no se someta a su esposo, no sea tonta. Y así lo ven, porque la sumisión ya no es una virtud, sino que ha llegado a ser casi una maldición por este tipo de liderazgos. Pero ¿cuál es el problema? No es la estructura, es que estas personas ya no están bajo la dirección de Dios, ya no están obedeciendo como viendo al invisible en estos casos. Ahora, hay cristianos que no solo desobedecen, sino que denigran la autoridad. O sea, en su locura, en su desorden, no solamente desobedecen, sino que comienzan a hablar mal, a destruir la imagen del liderazgo. En el hogar, destruir la imagen del esposo, o destruir la imagen de la madre, o destruir la imagen del presidente, destruir la imagen de los jueces, de los diputados. Hay personas que se dedican a eso, trabajan para eso, les pagan para eso, para destruir la imagen de los que están en autoridad. Óigame, esto es totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que esto suceda así? No podemos nosotros decir que estamos haciendo la voluntad de Dios y a la vez hablando mal de las autoridades. No puede ser esto, esta actividad no puede estar en el corazón de un creyente, porque entonces estamos negando la palabra de Dios y, sobre todo, estoy actuando en contra de lo establecido por Dios. Dice la palabra de Dios, y esto les recuerdo, dice: honrad a todos, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 20. Si tú estás anotando, este es el texto que voy a leer, Primera de Pedro 2, del 17 al 20. Aquellos que hablan mal de sus líderes, de que están en estas tres instituciones, la familia, el gobierno y la iglesia, no hables mal de tu pastor.
¿Qué dice aquí? Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Vean que ahí está el temor a Dios, temed a Dios. Y luego dice, honrad al rey. En el tiempo que Pedro estaba escribiendo su epístola, el rey era Nerón. Ahora, ustedes saben que Nerón era tan malo, que el nombre de Nerón ahora solo se pone a los perros. A nadie le llaman Nerón. O sea, un niño que le pone, ¿cómo le vas a poner Nerón? Nerón, no, nadie le pone Nerón a un niño. Sería una ofensa. ¿Por qué? Porque era un hombre tan malo, pero tan malo, que casi como que maldición su nombre, nadie se lo quiere poner a sus hijos y a su descendencia, porque era muy malo. Es como ponerle Hitler a un niño. Hitler, ven para acá. Adolfo Hitler te vas a llamar tú. No, eso es una ofensa. No, no debería de ser así. Entonces, este hombre era muy malo, pero dijo Pedro, honren a Nerón. Pero ¿cómo voy a hablar yo cosas buenas de Nerón? ¿De dónde voy a sacar cosas buenas de Nerón? Pero la orden bíblica divina era honrar al rey. No importa el tipo de presidente que tengas, no importa el tipo de esposo que tengas, no importa quién sea tu autoridad, hay que honrar a la autoridad. Hay que honrarlo. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Óigame, hay amos que son difíciles, pero la orden es, tú debes de estar sujeto. No dice, amos, piensen bien, analicen y si les parece, entonces obedezcan. No, están sujetos, es lo que dice. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ah, sí, es que hay líderes que son difíciles de soportar, pero, dice la palabra, hay que honrarlos. Porque esto merece aprobación. O sea, Dios te va a bendecir cuando tú haces lo contrario de lo que el mundo hace. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, o sea, que si tú padeces injustamente sometiéndote a una autoridad mala, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, ¿cuál va a ser tu gloria? Es decir, miren, este no me parece, me rebelo y todo, y me vuelvo respondona y hago esto y lo otro, pues por altanera, por opuesta, te va mal. Te va mal, te van a golpear, te va a pasar esto y lo otro. Y luego dice, ¿qué gloria va a ser esa? Que vas a terminar toda morada. ¿Y por qué? Por altanera, por opuesta. A mí no me pegas, a mí esto y a mí lo otro. Y que se la suenan. ¿Pero por qué? Pues porque precisamente, lejos de honrar, está oponiéndose a la autoridad. Oponiéndose. Entonces, dice que eso no es la voluntad de Dios. Dice, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Son textos difíciles, sobre todo cuando uno está bajo una autoridad que no es agradable, una autoridad mala, una autoridad que no es afable, como dice aquí, que es difícil de soportar. Con solo que se te venga la imagen de esta persona, dice, uy, mejor no. Pero a ese, dice Dios, tienes que honrarlo, tienes que someterte. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Allí Dios te va a dar bendición. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero el Señor es lo que promete aquí en su palabra. Entonces, no hay que hablar mal de las autoridades que Dios ha establecido o bajo las cuales Dios te ha puesto a ti. Cada quien tiene autoridades diferentes. O sea, cada uno, dependiendo de dónde se mueva, dónde esté, en qué país esté, tiene un presidente. Si está en un país, tiene sus propios diputados, sus propios magistrados, etcétera. Todas tus autoridades hay que respetarlas. Eso es agradable delante de Dios. No hay que hablar mal de ellos. No hables mal de tus padres. No es agradable. Dice la Biblia que hay que honrar a los padres y aquí hay promesas especiales para los hijos que honran a sus padres. No hables mal de tus maestros tampoco, de tus autoridades gubernamentales. No hables mal de esto. Hay gente que se dedica a esto.
más cuando son periodos de política, periodos de campaña. Se vuelve esto en efervescencia, y ya hermanos hasta que pierden la amistad por andar agarrando posturas políticas, y que uno habla del otro, el otro. Evitémonos todos esos problemas. No hables mal de tu jefe, no hables mal de tu esposo. Dice, el mundo dice, calladita te ves más bonita. Ahora, esa frase ya ahora es una ofensa. Ha llegado a ser una ofensa. Pero ¿saben ustedes lo que dice la Biblia? Dice ahí en Primera de Pedro 3, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Sin palabras, callada, sin palabras, por la conducta de sus esposas. O sea, no por tus palabras, sino por tu conducta, por tu manera de ser, por tu temperamento, es que realmente vamos a impactar a las personas, no hablando. Si yo estoy hablando y hablando contra la autoridad, pues tarde o temprano me va a ir mal. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver por qué me va a ir mal. Y luego que me va mal, entonces reniego. Y cuando reniego me va más mal todavía. Y así vamos entrando en toda una espiral de destrucción. ¿Por qué? Porque nos apartamos del esquema bíblico, de lo que Dios nos pide. Entonces, dice aquí que la conducta, la manera de ser, el comportamiento es más importante que las palabras. Así que la idea no es responder o ser respondones, o como los hijos mueven los ojos así para arriba cuando les dan una orden, ¿no? Hijo, ve a hacer esto. Ay, es como dicen, uy, ni modos. Eso es una mala actitud, no es agradable delante de Dios. Estar moviendo los ojos así, enrolando los ojos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en desobediencia. Y es la actitud la que Dios quiere. Sí, claro. Si un padre le pide un favor a un hijo, le dice, sí, papá, 2 te voy a hacer, porque yo solo hago favores de 2 en 2, de par en par. Te voy a quedar debiendo 1. Esa disponibilidad que debe de haber, que es lo que dice Dios. Mira, si te piden llevar 1 milla, ve con él 2. O sea, sí, esa disponibilidad de obedecerse, de someterse, eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. No ser irrespetuosos con la autoridad, sino, y no es decir, es que esta autoridad, él es excelente. No, puede ser lo peor, como Nerón, pero hay que honrarlos. A los buenos y afables, pero hay otros que son malos, destructores, pero Dios trae bendición. ¿Qué es lo que quiere en el fondo? Que hablemos que hablemos bien de la autoridad. No, en el fondo es que tú no lleves amargura en tu corazón. Ese es el punto principal. Esto es para protegerte a ti, no tanto para exaltar al líder, sino para protegerte a ti. Porque si tú comienzas y te sales de la voluntad de Dios, tu corazón trae las consecuencias. Y eso es lo que viene a continuación. Entonces, acuérdate que sin palabras nosotros podemos alcanzar mejores resultados que argumentando. Hijos, no argumenten contra sus padres, obedezcan nada más. Sí, pero es que no, obedece. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está formando tu carácter, está trabajando en tu corazón allá adentro, está dirigiéndote. ¿Qué es lo que Dios quiere? Trabajar en ti. Eso es lo que Dios quiere. Probablemente venga una orden un poco doblada, sí, pero esa orden doblada es la que tú necesitas. Y obedeciendo, Dios te va a bendecir muchísimo. Ahora, viene el siguiente punto. El siguiente punto es, ¿cuáles son las consecuencias de una persona que desobedece, que no se somete? Bueno, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos 13, versículo 2, el siguiente versículo que leímos al principio, dice, y los que resisten, o sea, a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Wow, quiere decir que no solo tengo que obedecer, si yo desobedezco, entonces me estoy acarreando condenación para mí mismo. La obediencia es para tu bien.
No es para molestarte, no es para incomodarte, sino es para que te vaya bien. Ese es el propósito de la sumisión. Dice que vas a acarrear condenación para ti mismo. Qué triste es cuando nosotros, creyendo ser libres, decido no obedecer, pues te estás acarreando condenación para ti mismo. Estás desafiando la autoridad que Dios te ha dado. La mejor manera para destruir el plan de Dios en este mundo, ¿sabes cuál es? ¿Sí? No te sometas a la autoridad que Dios te ha dado. Y ya estás desbaratando el plan de Dios. No te sometas al gobierno, no te sometas al pastor, no te sometas a ninguna autoridad dentro de la familia, y entonces tú estás destruyendo por completo el plan de Dios para tu vida personal y destruyendo la misma humanidad. Si todos tomáramos la decisión de no someternos a nada, este mundo sería un caos, un caos. Pero esa es la moda ahora, no obedecer, no someterse. Eso es lo que está de moda. ¿Qué va a pasar? Vas a tener problemas de salud. Vas a tener problemas en tu mente entenebrecida porque te estás apartando de la voluntad de Dios. Que vas a entrar en una decadencia en todo sentido. Vas a tener un corazón amargado. Qué triste es oír a personas con corazones amargados. ¿Por qué? Porque no se sometieron bajo la autoridad que Dios les había dado. Y para justificarse de que no me someto, denigran a la autoridad que está allí. Ah, bueno, entonces sí tienes razón. Pero tiene razón de acuerdo a sus criterios, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no te acarrees problemas, no traigas condenación para ti mismo. Vas a tener un espíritu abatido, un corazón amargado. Va a haber ira en tu corazón. Vas a tener muchas maldiciones. ¿Por qué? Porque vas a acarrear condenación para ti mismo. Entonces ya no depende de quién es la autoridad o qué tan bueno o qué tan malo sea, sino eres tú delante de Dios. O te sometes o destruyes el plan de Dios en tu vida, o te destruyes tú mismo. Ese es el punto. Entonces vas a estar lejos de ser usado por Dios. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios ya no va a estar en ti. ¿Por qué? Porque la desobediencia y no estar bajo sumisión es el resultado de una verdadera arrogancia en tu corazón. Es pura soberbia. Y Dios dice que resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Entonces, la sumisión es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Hay que reconocer las autoridades que tenemos. Y antes de que yo me acarree condenación para mí mismo, el consejo divino es: sométete. No vayas en contra de la autoridad, no hables mal de tu liderazgo, porque entonces vas a tener un corazón amargado y no estará dentro de la voluntad de Dios. Y luego nos preguntamos: ¿por qué la gracia de Dios no se manifiesta en mí? ¿Por qué no soy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, porque tú estás distorsionando su plan. Tú te has convertido en un verdadero agente de Satanás para destruir los propósitos de Dios en tu misma vida y en aquellos que están delante de ti. Si tú eres un padre que no está bajo la dirección de Dios, entonces estás destruyendo tu familia. Y eso es lo que va a pasar si eres una persona que es un presidente o un líder o lo que sea y no está bajo la dirección de Dios, estás destruyendo a los que están bajo de ti. Pero los que están debajo de ti tienen que someterse, y si no se someten, ¿qué pasa? Están destruyendo la voluntad de Dios en su vida personal. Así que como cristianos maduros y espirituales debemos de decidir someternos a la autoridad que el Señor nos ha dado. No hables mal de las autoridades. Ora por tu esposo, ora por tu presidente, ora por tus diputados, ora por los jueces, ora por tus autoridades. Esa es la petición que Dios nos pide para que el Señor se manifieste. Recuerda, Dios pone y quita reyes. Dios, el corazón del rey está en la mano de Dios y dice que Él lo inclina hacia lo que Él quiere. Y entonces no pienses: es que este líder es malo. Sí, pero ¿quién ha dicho que la sociedad va a mejorar? Todo va empeorando. Y para que todo vaya empeorando, pues vamos a necesitar líderes malos para que esta sociedad obviamente se vaya conformando a lo que Dios ha dicho ya en la profecía bíblica.
Entonces no pretendas que tú vas a tener un mundo ideal en este momento. No, ¿por qué? Porque este mundo se está destruyendo. Estamos en los últimos días. Ya no vamos a pretender tener buenos presidentes, buenos líderes, buenos. ¿Por qué? Porque ya todo se está deteriorando, hasta la misma tierra se está deteriorando. Los valores se están desquebrajando, las familias se están desquebrajando, las instituciones, tanto del hogar como el Estado y la iglesia, están padeciendo esta situación. Y antes que esto llegue a la corrupción total, el Señor va a venir y me llevo mi iglesia, me llevo mis hijos, y aquello que quede ahí prácticamente en tremenda destrucción. Ora por ti mismo. ¿Para qué? Para que no haya rebeldía en tu corazón y que puedas someterte haciendo la voluntad de Dios, como viendo al invisible. No te alejes de Dios, pero sí aléjate de aquellas personas que tienen su corazón amargado, que andan hablando y hablando y hablando de las autoridades. Aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque detrás de ellos viene maldición. Y Dios no quiere que te salpique la maldición de ellos a ti. Así que estos son los principios que Dios nos da para que las instituciones funcionen en la misma sociedad y sean de bendición para nuestra vida. La sumisión es una verdadera virtud que trae grandes bendiciones a los que la practican. No seamos rebeldes a la voluntad de Dios, porque al que resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque la sumisión es la voluntad tuya para con nosotros. Padre, te pedimos que alejes de nuestro corazón toda amargura, que alejes de nosotros toda necedad, que quites de nosotros, Señor, malos ejemplos de la sociedad, que nos apartes de malas amistades que tienen sus corazones llenos de amargura. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a cultivar la sumisión en nuestra vida personal y que seamos de bendición, que podamos desarrollar una generación de personas sumisas para que tú bendigas este mundo, que bendigas nuestras familias y de esta manera, Señor, poder nosotros ser usados por ti dentro de tu esquema y tu voluntad. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar atentos.